Ánimo porque estamos bien y de buenas y está iniciando la semana y vamos a comenzar con la sección de quién es quién en los precios de los combustibles y de los alimentos. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y todos. Que tengan un buen inicio de semana. Y arrancamos con los precios promedio la semana pasada de los combustibles. En el caso de la gasolina regular tuvimos un 23 pesos con 48 centavos, en el caso de la premium 25 pesos con 32 centavos y en el caso del diésel 25 pesos con 17 centavos. Seguimos manteniendo precios estables. En el tema de la mezcla mexicana, el referente internacional fueron $77 con 73 centavos por barril y para esta semana que está iniciando tenemos incentivos fiscales. Únicamente en este caso tendremos para la gasolina regular, este será de 12.7%. En el caso de los indicadores de ganancia por marca, también los precios del 15 al 21 de abril se siguen manteniendo Chevron, Redco y Arco. Pocos cambios entre las caras, suelen estar ellos. Oxxo Gas sigue por ahí acercándose, ya se ha alejado un poquito, pero sigue por ahí. Petroseven ha disminuido un poquito, también no tenemos mayores sorpresas. Sin embargo, tenemos algo interesante, una movilidad entre las más baratas. El caso de hoy tenemos a Total, Orsan y G500 como las aliadas del consumidor, pero no olvidar que también se mueven por ahí BP, ExxonMobil, Valero, entre otras. Pasando ahora por tipo de combustible, en el caso de la regular, las más caras, seguimos con algunos inquietos allá en el estado de Nuevo León y ahora, por ejemplo, una franquicia Pemex en Monterrey, Nuevo León, allá en la avenida Aarón Sáenz 1800, 26 pesos con 84 centavos en el caso del litro promedio de la regular, con 4.18 pesos de ganancia. Y algo interesante también, como les comento, ahí hay situaciones que están sucediendo en ese estado. Tenemos otra franquicia de Pemex, ahí cerquita, nada más que en el municipio de Apodaca, en la misma zona metropolitana, el mismo litro con una diferencia de hasta 4.85 pesos, pero el litro promedio en solamente 21 pesos con 99 centavos y únicamente 37 centavos de ganancia. Es curioso, como les digo, lo que está sucediendo ahí en Nuevo León, sobre todo en la zona metropolitana. Y, por ejemplo, en el caso de la gasolina premium, entre las más caras, una vez más, con datos que nos proporciona la Secretaría de Energía, Oxxo Gas en Monterrey, Nuevo León, en 27 pesos con 75 centavos el litro promedio de premium, con 4 pesos con 10 centavos de ganancia. Además de que Oxxo Gas pues se ha visto con ciertos precios elevados, sobre todo en esa zona, pues debemos de considerar que no es necesario comprar ahí, siempre habrá mejores alternativas, es un mercado abierto y tenemos que considerar eso. Por ejemplo, también de la gasolina premium, en el caso de una franquicia Pemex en el puerto de Veracruz, 23 pesos con 43 centavos por litro promedio, 4 pesos más barata que el caso anterior, y no importa que la geografía nos indique que está muy lejos Veracruz de Monterrey, simple y sencillamente, como lo hemos visto reiteradamente, son referentes y lo estamos viendo. En una misma zona metropolitana como la de Monterrey, diferencias también de 4 pesos, a veces hasta de 5 pesos. En el caso del diésel, pasamos con los más caros. Es curioso, también hay que mencionarlo, nos aparece en esta ocasión una franquicia Gulf, estación de servicio Las Ramas en Tulum, Quintana Roo, a 27 pesos con 25 centavos por litro. Gulf tiende a ser una franquicia que generalmente aparece entre las aliadas del consumidor, pero bueno, tenemos casos aislados por franquicia y en este caso apareció de esta manera. Pero también tenemos casos similares, G500, Servicio Gran Vía en Tlalnepantla, Estado de México, con el precio promedio por litro de diésel en 23 pesos con 59 centavos. Datos interesantes que tenemos a lo largo y ancho del país. Y ahora pasamos al tema de las verificaciones de combustibles y entre el 19 y el 25 de abril debo decirles que atendimos 197 denuncias, se realizaron 308 verificaciones y o visitas de constatación y en esta ocasión con irregularidades en dar litros de a litro tuvimos 3 casos.
1 en el estado de Morelos y 2 en Matehuala, San Luis Potosí. ¿A esto a qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de Morelos, el dato que tenemos es que, por ejemplo, en un tanque de 40 litros, más o menos estuvieron faltando 3 litros. Solo para ponerlo como referencia y no irnos a mililitros, litros, hacerlo como un ejemplo más didáctico en el caso de un tanque de un vehículo pequeño. En el caso ahora del quién es quién en los precios del gas LP, reafirmamos que es un mercado estable con los distribuidores y proveedores cumpliendo con los consumidores en el tema de los precios máximos. Y en este caso, en el tema del gas por kilogramo, el referente internacional al 24 de abril estuvo en 21 pesos con 73 pesos el kilogramo, pero a nivel nacional el promedio fue de solamente 19 pesos con 17 centavos. En el caso del gas por litro, en el referente internacional, este estuvo en 11 pesos con 77 centavos y en el mercado nacional únicamente en 10 pesos con 35 centavos. En el tema de las verificaciones, en el caso del gas LP, en cuanto al esquema de precios máximos implementado en las 220 regiones determinadas por la CRE, realizamos 831 visitas y verificaciones. En todos los casos, como mencioné, se cumplió con los precios máximos. Pasando ahora al gas LP que se vende por litro, el estacionario, nos encontramos con distribuidora de gas del Cañón en Villa Guerrero, Jalisco, vendiendo el litro en 10 pesos con 88 centavos. Casos similares donde no solamente no se excede del precio máximo de su respectiva región, sino que inclusive están por debajo. Encontramos casos similares en Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, entre otros. Y en el caso del gas que se vende por kilogramo, el que se vende en cilindro, también en Jalisco, Supergas de los Altos, en Mexticacán, Jalisco, encontramos el kilo en 19 pesos con 34 centavos, 50 centavos por debajo de su precio máximo, y casos, como les digo, también en Guerrero, Guanajuato, Chiapas, Nayarit, en donde cumplen no solamente con el precio máximo, sino que en ocasiones lo tienen por debajo. En el tema de las verificaciones de gas LP, como les decía, del 20 al 26 de abril, tuvimos de esas 831 verificaciones que se realizaron, solamente 2 con infracción, se inmovilizó un vehículo, se inmovilizó un instrumento de medición y de un total de 12 lotes de cilindros que incluían 468 de los mismos, solamente 3 fueron inmovilizados la semana pasada. Pasamos ahora al tema de la canasta básica, el quién es quién en los precios de la canasta básica, y como podemos observar, aún con cierta presión inflacionaria mínima que ha existido en algunos rubros, en el caso del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y subrayo como siempre en el rubro de alimentos, seguimos con una tendencia importante y estable, que en el caso específico de nuestra canasta básica de 24 productos, los datos semanales, así como los de hoy, reflejan y confirman también una importante estabilidad en cuanto a estos precios. Pero sobre todo, veamos una importante diferencia entre los comercios y las tiendas de autoservicio, a quienes agradecemos su esfuerzo. En esta ocasión, podemos reportar que el precio promedio de esta canasta de 24 productos estuvo en 810 pesos con 36 centavos. Y como de costumbre, pasamos por zonas, y en la zona centro damos la bienvenida a La Comer. Aparece por primera vez La Comer en Miguel Ángel de Quevedo, aquí en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, con un precio de 985 pesos con 95 centavos. Y aquí hago una aclaración, no son necesariamente los precios altos, son los precios en el rango superior, pero siempre por debajo del compromiso de los 1,039 pesos. Entonces, como les comento, La Comer empieza a aparecer, pero también con precios todavía más bajos, y por cierto, el más bajo de la semana pasada que encontramos es una sucursal de Bodega Aurrerá, la sucursal 11 Sur en Puebla, con 723 pesos con 50 centavos por canasta. Vemos que también en esta zona Chedraui, en Cuernavaca y en León, con precios interesantes, 756 pesos con 80 centavos, 777 pesos con 40 centavos respectivamente. La central de abastos aquí en la Ciudad de México haciendo un esfuerzo importante con la complejidad que hay ahí en una central de abastos, 840 pesos con 94 centavos, datos muy interesantes. Un poco más al norte, en la zona centro-norte, volvemos a ver a Chedraui,
sucursal Acueducto en Zapopan, Jalisco, con la canasta en 981 pesos con 25 centavos. Más barato, repite de nuevo Bodega Aurrerá, sucursal Arboledas, ahí en Guadalajara, Jalisco, muy cerquita, misma zona metropolitana, con un precio por canasta de 762 pesos con 60 centavos. Vemos que empieza a aparecer de nuevo Soriana en Zacatecas, Aguascalientes y Durango, con precios promedio alrededor de los 830 pesos. Ya en el norte, en esa zona, como les repito, del 15 al 19 de abril, tenemos a Walmart, sucursal Boulevard Morelos en Hermosillo, Sonora, con la canasta en 996 pesos con 90 centavos. Como les comento, la central de abastos también por allá en el norte, en la capital de Nuevo León, en Monterrey, con la canasta por debajo de los 1,000 pesos, 966 pesos con 15 centavos. Una vez más aparece la sucursal Emilio Carranza en Saltillo, Coahuila, de Bodega Aurrerá. Una clienta ya aparece muy seguido esta sucursal. Agradecemos a Bodega Aurrerá, con la canasta en 761 pesos con 10 centavos. Y en la zona sur, finalmente, nos encontramos con la central de abastos de Mérida. Aquí me gustaría hacer una mención especial porque en las últimas 3 semanas de manera reiterada hemos visto que esta central de abastos ha ido disminuyendo sus precios. Aquí, como lo pueden ver, la semana pasada reportamos la canasta en 960 pesos con 70 centavos y en esta ocasión, misma central de abastos en Mérida, 944 pesos con 80 centavos. Vale la pena hacer ese énfasis y agradecerles por allá a los yucatecos en su central de abastos de la capital. Y finalmente, en Centro Tabasco tenemos una sucursal de Bodega Aurrerá, la de Ciudad Industrial, también que aparece seguido. En esta ocasión subió un poquito el precio, pero se sigue manteniendo por debajo de los 800 pesos. 772 pesos cerrados por canasta. Muchísimas gracias. Es todo por hoy. Con permiso. ¿Tenemos lista, no?